Hay preocupación en Bolivia tras el megaoperativo ejecutado en el Brasil, en el que han intentado agarrar a los cabecillas del Comando Berbelo, pero hasta el momento no lo lograron, a pesar de los 132 fallecidos hasta el momento. En nuestro país, la policía ha reforzado los controles en las fronteras de Bolivia con el Brasil para evitar el ingreso de integrantes de estas organizaciones criminales. La instrucción ha sido emitida a los comandantes de Pando, Beni y Santa Cruz para que realicen operaciones en los municipios en San Matías, Puerto Suárez, Guayara, Merín y también Borpebra. Y esta noche estaremos analizando este tema porque realmente es de mucha intranquilidad para algunas personas, especialmente políticos, que ya han señalado de que no solamente serían organizaciones del narcotráfico provenientes de Brasil, sino también de... Bienvenidos a esta edición. Hoy Luciana no nos acompaña, goza de un permiso especial. Sí, hola otra vez. ¿Cómo estás? Gracias por estar conmigo. No, gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Hay tantos temas importantes que han surgido en las últimas horas. Como este, ¿no? Como este, de las fronteras, por lo que pasó en Brasil. Exactamente, ya se han tomado previsiones, se está reforzando la frontera, pero solamente en fronteras de Pando, Beni y Santa Cruz con el Brasil. Con el Brasil. Además, países vecinos como Argentina y Chile también están tomando acciones ya para reforzar sus fronteras, por lo que ha sucedido precisamente. Ha sido muy grave lo que ha pasado en Brasil. Habrá que ver si el refuerzo que están realizando en estos tres departamentos es suficiente. Tendremos que, además, la extensa frontera que tenemos por lo menos con Brasil, nos va a dificultar las cosas, ¿no? Y no sé si sería bueno haber reforzado la frontera en todo el territorio nacional, pero en fin. ¿Cómo estás, Tufi? Buenas noches. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches a todo el país. Por supuesto que preocupados por lo que ha pasado en Brasil. Conmoción mundial, diríamos. Más de 130 muertos en esta operación en las favelas contra lo que implica el Comando Vermelho. Más de 30.000 personas tendría operando el Comando Vermelho, y por supuesto que uno de los países primeros que anunció medidas fue Argentina. Les hemos secundado, me parece, nosotros, luego del pedido del presidente electo de que se refuercen las fronteras. Hay una respuesta y veremos a ver qué sucede. Me parece que debe haber una coordinación subregional ante el poderoso resultado de lo que implican las acciones del Comando Vermelho y el PCC, que es otra organización delincuencial muy peligrosa. Esa es una interesante idea, esta coordinación que debería haber entre los países que somos justamente vecinos del Brasil, ¿no es cierto? A ver, ¿qué dices tú, Gerardo? Por supuesto, además se está poniendo bastante atención a la cantidad de muertos, a la violencia que se ha ejercido, pero no nos ponemos a pensar en las cifras que nos daba Tufi, por ejemplo, de la cantidad de miembros que tiene esta organización criminal, de la cantidad de muertos que deja semana tras semana. Tú te estás refiriendo a las críticas de organismos que defienden los derechos humanos, principalmente, que han salido a decir de que ha habido ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo. Observaciones al megaoperativo que ha realizado. Bueno, lastimosamente, a veces se fijan más de ese lado que del otro, ¿no? De las víctimas, cientos de víctimas que va dejando este tipo de organización. Bueno, ahora vamos a otro tema, porque les cuento que en la Cámara de Diputados en las últimas horas han decidido retomar los 2 tercios. Ya no la mayoría simple, ¿sabes? Ahora sí, son los 2 tercios para diferentes artículos del reglamento de la Cámara de Diputados. Cálculos políticos. Puede ser, pero ¿qué cálculos políticos? A horas de terminar su gestión. Estaríamos hablando de que arcistas, evistas y androniquistas, según han denunciado, serían quienes habrían realizado esta movida. Posiblemente. Ahora, ¿para qué o con qué finalidad? En el tiempo iremos viendo más o menos cómo se pinta la cosa, ¿no? Exacto. Ya pasó algo así, no sé si en la anterior legislatura o un par de legislaturas antes. Claro, faltando cuando iba a entrar don Luis Arce. Creo que para los 2 tercios. Colocaron a la simple mayoría. ¿No algo es cierto? así. Y los 2 tercios quedaron ahí. Pero descansando. faltando horas igual. Claro, ¿no? Bueno. Ahora estamos con lo contrario. Pero bueno, vamos a estar analizando. Confirman la llegada a Bolivia del presidente de la Argentina, Javier Milei, que va a estar en la posición de Rodrigo Paz. Pero también hay Gabriel Boric de Chile también, ¿no? Qué bien que lo dices, exactamente. Hoy Bolivia habla también de lo que dijo el ministro de Obras Públicas. Bueno, reiteró, nos van a extrañar cuando nos vayamos. Dijo, no es la única autoridad. Presidente Arce. Hace un tiempo también escuchamos al presidente y algún otro ministro por ahí que decía lo mismo. Exacto. Hoy Bolivia habla de, atención, el Tribunal Supremo Electoral insta a la Asamblea a aprobar de una vez por todas la ley de convocatoria para las elecciones subnacionales. Hoy Bolivia habla de lo que sucede dentro de la Alianza Libre, fricciones internas en Libre. Está como pregunta, Branco, se indica a Tuto de dedazo. Por la elección de
de los jefes de presidentes bancada. en diputados y senadores. Sí, vamos a ver las repercusiones. Hoy Bolivia habla de atención, plantean crear nuevo mercado legal de la coca. Cocaleros piden que tengan sede en el departamento de Santa Cruz. Veremos qué es lo que pasa con relación a este tema. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... A ver, si usted tuviera que elegir alguna festividad, una sola, ¿con cuál se queda? ¿Con Halloween o con Todos Santos? Por favor, vaya ya diciendo cuál es su elección a través de nuestras redes sociales para que después vayamos diciéndole cuál es el porcentaje, porque hasta el momento el 20% dice Halloween y el 80% la festividad de Todos Santos, por supuesto. Comenzamos. Se está llevando a cabo en Río de Janeiro la mayor operación de la historia de nuestras fuerzas de seguridad. Hay 2.500 hombres trabajando en los complejos Alemão y Pena, una superficie de 9 millones de metros cuadrados. Es una situación desgarradora. La operación prácticamente paralizó Río de Janeiro anteayer cuando ocurrió. Los habitantes de esas zonas pues estaban aterrados porque fue una escena realmente de guerra. Está controlada territorialmente por un grupo criminal que se llama Comando Vermelho, que es uno de los más poderosos de Brasil. La policía entró en un operativo muy grande de tipo militar. Inmediatamente empezaron los disparos, ¿no? Expansión muy peligrosa de los grupos criminales en Río, en Brasil en realidad. Hemos visto que la Argentina evidentemente ya ha tomado previsiones, ha declarado alerta máxima. ¿Qué se está haciendo en nuestro país? Se están reforzando también nuestra frontera, pero con 3 departamentos, ¿no es cierto? Estamos hablando de Beni, Pando y también Santa Cruz. Tenemos invitados especiales que esta noche van a poder hablar de esta temática. Estamos con don Samuel Montaño, que es analista en temas de seguridad, y en la ciudad de Santa Cruz, don Jorge Santiesteban, el coronel Jorge Santiesteban, que es especialista justamente en esta temática también. Gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias. Señor Montaño, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Es tan grave lo que ha pasado en el Brasil? ¿Es tan grave también para nuestra seguridad? Bueno, tan grave en el Brasil sí, por la cantidad de muertos, pero no es la primera vez que se hace este tipo de operativos. ¿Sí? Han habido otros, por ejemplo, cuando estaba el presidente Temer en Brasil, el 2018, si no me equivoco, que hubo un operativo de semejantes dimensiones, pero no hubo la cantidad de muertos que hay ahora. Sí. No, también en el gobierno de Lula, el 2010, el 2015, han habido distintos intervenciones. Inclusive se ha intervenido con el uso de carros de combate ya del ejército, porque actualmente estamos usando carros blindados pertenecientes a la policía del Brasil. En aquellas otras oportunidades eran carros que yo lo he podido ver de cerca. Sí. Eran carros de combate, incluso a oruga, que incluso participaron fusileros navales del Brasil en el 2018 y demás. Esta vez la forma en que se ha intervenido y por la cantidad de muertos, porque ha habido una resistencia grande y además un campanazo de que el narcotráfico o estos señores que han sido atacados, rodeados, sean narcotraficantes, terroristas, están bien equipados. Bien equipados. Bien equipados, empezando armamento. Es que con el narcotráfico usted puede conseguir el mejor armamento que puede, especialmente armas portátiles. Tienen incluso drones. Mire, no solamente en Brasil, he sido testigo en México que, por ejemplo, se dan el lujo de construir carros blindados. Los narcotraficantes se están creciendo. Y había que de alguna forma, lamentablemente, esto ha tenido consecuencias tal vez trágicas, pero algo se tiene que hacer. Claro, pero ¿qué se puede hacer en nuestro país? Se ha dado ya la orden, la instrucción a los comandantes departamentales de Pando, Beni y Santa Cruz. Pando. Especialmente Pando. Especialmente Pando, porque tenemos más de 3.400, algo más de fronteras con el Brasil. Sí. Y la más susceptible es Pando.
Ahora la más susceptible es Pando. La más vigilada de ambos bandos, Brasil y Bolivia, tiene que ser la de Santa Cruz. Y aquí no se trata solamente de, hay que dar la alerta tanto policial como militar, pero para eso usted tiene que dar la suficiente logística y apoyo en todos los sentidos, especialmente policía y fuerzas armadas, desde la comida hasta el armamento, incluso la ley que pueda apoyarlos para cualquier eventualidad que pueda suceder si entraran inclusive grupos armados a nuestro país. Entonces tienen que tener el apoyo, porque no solamente se trata de enviar tropas, sino cómo va a apoyar a esa tropa. Mire, en Pando, por ejemplo, he tenido la oportunidad de visitar varias veces el batallón Bruno Racua. Pueden hacer sus mejores esfuerzos, pero necesitan el apoyo logístico que les tiene que dar el gobierno. No es un descuido de las Fuerzas Armadas. El Estado está en la obligación de equipar, de apoyar a esas Fuerzas Armadas con todo lo que necesiten para cuidar las fronteras. Y ese es un apoyo bastante grande, es un presupuesto bastante... Mire, cuando Macri movilizó 200 hombres a nuestra frontera sobre pretexto del narcotráfico, tendría o no razón, ¿de acuerdo? No los ha podido sostener más de 10 días. Ha tenido que acudir al Comando Sur de los Estados Unidos para el apoyo de esos 200 hombres. Lo que están haciendo ahora también en la Argentina. Lo mismo en el Paraguay, lo mismo en Surinam, en Guyana, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo que está sucediendo en el Brasil, en alguna medida está ocurriendo en el Ecuador. Mucho se está dando en Haití, por ejemplo, y en México. Y la movilización, a Donald Trump movilizar 2.500 hombres en la frontera con México para controlar precisamente el narcotráfico, en 10 días le ha costado $103 millones. Porque usted tiene que darse el apoyo en todo. Incluso la justicia boliviana tiene que estar dispuesta a apoyar y darle el suficiente asesoramiento de cómo tienen que actuar nuestras Fuerzas Armadas en caso que tengan que disparar o defenderse. Claro. Tienen que hacer, porque los militares ahora están muy juiciosos, saben de que pueden disparar, pueden defenderse en defensa propia, de lo que sea, pero tiene que haber algo que los respalde, porque si no, los perdedores siempre van a ser los militares. Es muy fácil utilizar policía y militares, pero cuando vienen las consecuencias, lo difícil es afrontarlas. ¿Quiénes las afrontan? Militares y policías. Bueno, sin lugar a dudas, por la extensión de la frontera y los pocos recursos que tenemos, es prácticamente imposible cubrir toda esa distancia. Tenemos invitados especiales, Tufí, en Santa Cruz, adelante. Sí, estamos con el coronel Jorge Santisteban. Coronel, usted ha escuchado, se ha declarado el alerta, pero no alcanza solamente la declaración, hay que apoyar con logística. En este sentido, ¿cómo están nuestras Fuerzas Armadas y la policía para afrontar lo que significa esta emergencia? ¿Están frágiles? ¿Están preparadas? ¿Cómo lo ve? Bueno, en primer lugar, a mí me llama la atención que la alerta la dé la Interpol. La Interpol es un mecanismo reducido es un mecanismo de intercambio de información de inteligencia en el que precisamente es muy reducido el espacio y sobre todo es reducido el campo de acción operacional, porque es solamente intercambio de informaciones y de inteligencia. Entonces, la protección de fronteras, es decir, está completamente abandonada. La sociedad, la población, el interior del territorio está completamente abandonado, pese, Tufí, a que tenemos cerca entre 15 y 17 unidades de frontera, batallones que oscilan entre los 350 efectivos militares, pero mal armados, mal equipados por el descuido precisamente del Estado. Entonces, si tenemos supuestamente batallones en frontera ociosos que en estas circunstancias importantes deberían ir a reforzar los puestos militares adelantados y sobre todo los pasos de frontera entre Bolivia y Brasil, no lo han hecho. Las unidades militares y los comandantes no han recibido una sola orden para ir a custodiar y reforzar los pasos de frontera. Entonces, obviamente, están siendo vulnerados y que entre el día de ayer y de ahora, claro que han pasado cualquier cantidad de personas por el puesto tripartito Volpebra, Bolivia, Perú, Brasil, por este lado del Beni a través de Guayaramerín y Santa Cruz por Punta de Carretera, por todo lo que es la Chiquitanía y la frontera con Brasil. Sin contar todavía el paso entre Arroyo Concepción, que es allá por Puerto Suárez. Entonces,
La frontera está desguarnecida y eso es una responsabilidad de gobierno. De manera de que hay otra falencia importante. En un puesto de frontera está la aduana, está la policía, está el servicio de migración y entre otras instituciones el SENASAC. Pero son instituciones que no coordinan en absoluto el puesto fronterizo. Son como mundos independientes, de manera de que esa tarea interinstitucional coordinada con las Fuerzas Armadas en absoluto no han hecho nada. Entonces, el que den un informe por parte de la Interpol para el intercambio de que si vienen, no vienen, si hay afluencia o mecanismos de inteligencia que intercambiar, eso es lo mínimo. Eso lo hacen todos los días los medios de Interpol a nivel internacional. Ahora, el Comando Vermelho, incluyendo también el PCC, tienen armas sofisticadas, tienen drones, pero también en números son muy grandes. ¿Usted me puede mencionar comparativamente, por decir, nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas, qué tienen versus estas organizaciones criminales vecinas prácticamente? El poder relativo que denominamos el poder relativo combativo, a ver, en efectivo. Estamos hablando del Comando Vermelho, aproximadamente 35.000 hombres que han tomado cerca de 115 favelas, con gran cantidad de población. Y el primer comando de la capital con 45.000. Entonces, hay algo como de 80.000 efectivos en el crimen organizado Brasil. Y luego tenemos, perdón, tengo una intervención. Sí, siga. Bueno, después tenemos los efectivos en Bolivia. En Bolivia, aproximadamente la policía no suman más de 55.000 efectivos. Y entre Fuerzas Armadas también otros 50.000. De manera de que, evidentemente, pero son efectivos que no tienen las mismas armas sofisticadas que tienen los criminales, Tufi. Y no tienen la cantidad de munición que tienen los criminales, porque están completamente desabastecidas, abandonadas en otro aspecto por el Estado. De manera de que, claro, que en el poder combativo, evidentemente, los criminales superan a las Fuerzas Armadas y a la policía en Bolivia. La frontera más porosa que hay y la más delicada, por donde creo y considero que con la presión de la investigación en Brasil y la persecución a peces gordos e importantes del Comando Vermelho y PCC, va a ser primero el Paraguay y luego Bolivia. De manera de que en el Paraguay hay mucha delincuencia, a pesar de que también son bastantes perseguidos, investigados, pero hay mucha corrupción en ese país. De manera de que penetran con mayor facilidad por territorio paraguayo y hay que tomar en cuenta que en el noreste hay una fracción de un grupo irregular armado, que hasta el día de hoy están completamente en una guerra interna con las Fuerzas Armadas paraguayas, y me refiero al Ejército Popular Paraguayo. Entonces, ahí es donde se anidan todos los delincuentes del PCC y del Comando Vermelho, generalmente, y ellos son los que abren la frontera hacia Brasil, hacia el Perú y Brasil, obviamente. Bien, 80.000 efectivos con armas sofisticadas, el PCC y el Comando Vermelho, frente a 100.000 policías y militares, Gerardo, en nuestro país, que no tienen necesariamente armas sofisticadas. Y tampoco municiones, y eso preocupa mucho más, Tufi, y ahí vemos poco a poco la magnitud de lo que significa esta organización criminal. Vamos a ver el siguiente cuadro para tratar de entender un poco mejor lo que ha pasado en este mega operativo en Brasil. Ahí está. Operativo contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro. Operación Contención, así fue denominada. Buscaba capturar a los cabecillas del Comando Vermelho. Último reporte, 132 muertos, según la Defensoría Pública de Brasil. Considerando uno de los despliegues policiales contra el grupo criminal más sangrientos de la historia reciente de ese país. Es simplemente un cuadro que nos da líneas generales, Miriam, estimado Samuel, de lo que ha significado todo esto. Ahora, analizando esto de las fronteras, de los pasos fronterizos, de la extensión fronteriza que tenemos y de las acciones de otros países como Argentina y Chile, nuestro papel
en este conflicto se torna aún más complicado porque nosotros somos como el acceso de estas organizaciones, si es que fuera el caso, para que lleguen a Argentina o lleguen a Chile. Chile no tiene frontera con Brasil. Argentina tiene una frontera muy corta. Entonces, nosotros seríamos esa puerta que también podría poner en riesgo las relaciones con esos dos países, ¿no? Estamos en el corazón de Sudamérica, por tanto es muy fácil introducirse en Bolivia y distribuirse a donde sea. Claro. Aquí hay un dato adicional. El Comando Bermelo más el comando de la capital sumarían sí entre los 80 y 90 mil hombres, pero en realidad hay varios subcomandos, varias otras organizaciones que los apoyan y demás, que sobrepasarían los 120 mil hombres en Brasil distribuidos. Y aquí hay un dato interesante. Si bien son el Comando Bermelo, tiene como adversario, como enemigos en sus oportunidades al Comando de Capital, pero cuando necesitan unirse para defenderse, se unen, se pueden unirse. Y el mercado más grande que están teniendo en importación de armas sofisticadas, porque el narcotráfico paga muy bien por las armas, no solamente que vengan de los Estados Unidos o de México o de Europa, sino se vierte un comercio. A mí me ha sorprendido, ¿se acuerdan del caso Marcet? Claro. Que se decomisó como 10 fusiles modernos, 5.56 tipo M4, pero fabricados en Arabia Saudita. ¿De acuerdo? Y hay países como Egipto, por ejemplo, que fabrica armas portátiles y necesita un mercado. Y ese mercado precisamente son estos grupos, además de venderse a ejércitos, gobiernos, etcétera, etcétera. Sudáfrica, Marruecos está ensamblando armas y necesitan venderlas. Y el narcotráfico ya se está olvidando o ya está apartando el comercio de armas entre México y Estados Unidos y está acudiendo a estas regiones para conseguir armamento. Y no es difícil porque con dinero se consigue. Se consiguen drones, como hemos visto, se consiguen granadas, se consigue armamento, se compra incluso en varios países han comprado a militares, han corrompido a militares para acceder al armamento y a la munición. Preocupante todo lo que estamos escuchando, las cifras que nos acercan un poco quizás a la realidad, Tufí. Sí, bueno, coronel Santisteban, esto es una combinación de toda una industria que no solamente implica narcotráfico, ¿no?, sino también secuestros, tráfico de armas, como dice don Samuel. ¿Qué otras cosas más componen toda esta estructura mafiosa? Esta estructura mafiosa ya se convierte en corporaciones criminales del narcotráfico porque terminan en el lavado de dinero. Entonces, secuestros, sicariatos, previas torturas. Ahí el que comete un delito interno entre la organización criminal no tiene perdón. Entonces, el código es la muerte, previa, tortura, etc. Entonces, esos son los códigos que tienen. El problema de fondo acá es de que si la lucha no es regional y solo se hace en Brasil, las consecuencias van a ser en los países más débiles, donde las fronteras les permiten entrar sin problema y al interior se multiplican. Al interior ellos no vienen de ociosos, ellos vienen a seguir trabajando porque esto funciona como una estructura militar. El que está en Brasil, el que está en Colombia, el que está en Ecuador, Bolivia, tiene que generar recursos para la organización criminal y se dedican al tráfico de armas, al tráfico de droga, a la trata de personas, al negocio de los órganos humanos. En sí, todo va de la mano del narcotráfico. Entonces, es un crimen bien organizado y estructurado. Por eso es que ellos amasan grandes cantidades de dinero, que tienen capacidad para corromper funcionarios. Y ellos, Tufí, no se establecen en un Estado mientras primero no tienen el vínculo político y el vínculo policial. ¿Y dónde es ese vínculo más favorable y ahora apetecido por los delincuentes? El gobierno más débil que tienen en la región, Bolivia. De manera de que ellos no tienen enfrentamiento con fuerzas regulares, con fuerzas del ejército, con la policía o con fuerzas legales, porque son parte de la organización criminal y no los combaten. El día en que un gobierno defina políticas para enfrentarlo, ahí sí vamos a ver consecuencias y las reacciones que puedan haber. Por eso es que al crimen organizado hay que ganarles la delantera, 2 pasos adelante,
aplicar operativos de diferentes naturalezas, tierra, aire, agua, y también por todos los medios, de manera de que operaciones especializadas con la tecnología avanzada, es decir, ya no necesitan mover ejércitos en masa. Allá en la favela movieron 2.500 hombres aproximadamente, pero al interior habían más de 100.000 elementos. Entonces, en esa fricción y enfrentamiento con armas es que se producen más de 200 personas dadas de baja con armas de fuego. En ese enfrentamiento las consecuencias fueron enlutamiento de muchas familias de parte de la organización criminal. De manera de que si no ha sido ejecución de las fuerzas militares, ha sido muerte en el enfrentamiento. Entonces, por eso es que a nivel internacional, no contando con los derechos humanos, este enfrentamiento es calificado a las víctimas por parte de la policía y por parte de los inocentes o daños colaterales. Pero por parte del crimen organizado no se los puede considerar víctimas porque son ellos los que han enfrentado a las fuerzas legales. Bien, Gerardo. Queremos agradecer a nuestros invitados, al coronel Santisteban en la ciudad de Santa Cruz, acá en La Paz al señor Montaño. Lo cierto es que esto va a seguir generando repercusiones y por supuesto ha dejado en alerta a prácticamente todos los países de la región. Estaremos atentos a lo que va sucediendo. Muchas gracias. Vamos a cambiar de temática, señores, porque tenemos que hablar de lo que ha pasado en la última sesión de la Cámara de Diputados, donde decidieron, y eso es increíble, ¿no?, reponer los 2/3 para la aprobación de algunas leyes y proyectos. Esta norma que había sido anulada en los últimos días del gobierno de Evo Morales, ahora pues va a modificar, va a afectar a 10 artículos del Reglamento General de la Cámara de Diputados. Estamos esta noche con la analista y ex senadora por el MIR, la señora Erika Brockman, a quien le vamos a saludar enseguida, por favor. Antes vamos a revisar qué artículos van a ser justamente los que van a ser modificados. Se restituye la votación por 2/3 para los 10 casos. Al artículo 19, aprobación de impugnaciones en la elección de diputados. El artículo 30, aprobación del reglamento de ética. También va a ser afectado el artículo 48, que habla de la creación de comisiones especiales. El artículo 76, alteración del orden del día. A ver, por favor, si me pasan al anterior, estábamos revisando. A ver, estamos viendo el artículo 76, alteración del orden del día, el artículo 91 para declarar sesión permanente. En los siguientes tenemos el artículo 103 sobre la dispensación de trámite para el tratamiento de normas. El artículo 104, aprobar la moción de suficiente discusión para que concluya el debate en grande de un proyecto de ley luego de 5 horas de tratamiento, entre otros casos. Artículo 134, aprobación de homenajes camarales. Artículo 146, interpelaciones en sesión pública, excepto en temas de seguridad nacional. Y el artículo 174 para dispensar la observancia al reglamento. En total son 10 artículos del Reglamento General de la Cámara de Diputados. Erika, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué opinión tienes con relación a esta decisión en la Cámara de Diputados? Muy buenas noches, Miriam, gracias por la invitación. La verdad que esta circunstancia me obliga a repasar cómo progresivamente el Parlamento o la Asamblea fue reponiendo, incorporó los 2/3 como parte de un proceso de modernización legislativa y de democratización del país. Hoy día somos testigos de una reforma, de una restitución a topatolondras, tal como fue también la supresión de este requisito hace 5 años en una última sesión. Eso dice muy mal de los procesos de ajuste de un reglamento de debates tan importante para la democracia, porque que yo recuerde, yo he sido parte de la comisión multipartidaria que durante 5 o 6 meses ha revisado en su momento los reglamentos de debates para ver qué se podía ajustar y mejorar, pero eran multipartidarias, duraban muchísimo tiempo y no se hacían a último rato.
La lógica que ha reinado en este caso es la lógica de un partido que tuvo los 2/3 acostumbrado a hacer hegemonía y que de pronto no tiene los 2/3, tiene necesidad de forzar la mayoría absoluta y ahora restituye esto, yo creo que más que por principio, por mala fe y poner más piedras en el camino en un proceso de construcción institucional de la democracia multipartidaria en un escenario muy complejo en la Asamblea. Me parece que están muy acostumbrados al unipartidismo. Una comisión multipartidaria era impensable durante estos 20 años para hacer reglamentos, un reglamento que incorporó los 2/3. Y debo decir que los reglamentos de mi época, tanto de diputados como de senadores, incluían para estos mismos temas los 2/3. Los 2/3 estaban incluidos. Me he tomado la molestia de revisar todos y cada uno de ellos y eso sí estaba, pero había situaciones en las que no se llegaban al límite de exacerbar y paralizar las discusiones, porque los presidentes y las prácticas institucionales que yo recuerde hacían que todos los jefes de bancada se reúnan con el presidente y con la directiva para agendar todos los martes la agenda legislativa. No era una cosa que venía verticalmente del sentimiento de un partido. Y mira cómo ha sido la vida, y aquí termino, cómo es la vida, aún con esa mayoría absoluta que se había aprobado, disminuyendo los requisitos, este Parlamento ha estado prácticamente paralizado. Ha estado inoperante, no como hubiésemos querido. Ha sido un Parlamento que no ha tenido la fluidez, precisamente por la implosión del partido dominante y hegemónico, que no podía en la polarización aceptar dialogar con un distinto a su pensamiento. Bien, pero tenemos también otros puntos de vista, otras opiniones en Santa Cruz. Adelante, Tufi. Sí, Gerardo, estamos con el diputado y ahora senador de la Alianza Libre, José Manuel Ormachea. Senador, buenas noches. ¿Qué motivó que al cierre de la gestión legislativa prácticamente se restituya el tema de los 2/3? ¿Cuál es la motivación, si usted la puede mencionar o explicar? Buenas noches para todo el país a través tuyo, querido Tufi, a través de Bolivisión, desde la sede de gobierno, por supuesto. Concuerdo plenamente con Erika Brockman en el sentido de que la motivación del movimiento al socialismo para restituir los 2/3 es, pues, por supuesto, tratar de perjudicar al nuevo gobierno y a la nueva composición, a la nueva nomenclatura de la Asamblea Legislativa, donde obviamente el MAS, desde su ala de Alianza Popular de Andrónico Rodríguez y desde el MAS y PSP, ¿no es cierto?, han sacado un muy magro resultado que simplemente los deja con 10 parlamentarios. Entonces, claramente no quieren dejar de formar parte de la toma de decisiones y es por eso que a través de un proyecto de resolución camaral han modificado 10 artículos del Reglamento General de la Cámara de Diputados, que no del Reglamento General de la Cámara de Senadores. Eso hay que tomarlo en consideración. La Cámara de Senadores continúa intacta en su reglamento, pero hace una batalla, hace una pelea por la restitución de los 2/3 que hemos tenido durante 5 años y ahora por conveniencia lo vuelven a reformar, a restituir a su versión original, ¿no es cierto? En todo caso, nosotros de todas maneras hemos aprobado con la bancada de Comunidad Ciudadana la restitución de los 2/3. ¿Por qué? Porque se entiende que las nuevas bancadas tienen una filosofía de conversar, una filosofía de reconocer la otredad, de reconocer el punto de vista de un diferente, que es lo que obviamente el movimiento socialismo ha marcado como inaceptable durante todos estos años. Es por eso que nosotros no le tenemos miedo a los 2/3, a la restitución de este porcentaje de votación que se necesita para ciertos temas clave que ya los han expuesto en este programa y que obviamente se van a tener que someter a ese nuevo formato o bueno, a la reposición de lo anterior que existía,
¿no? Esta nueva Asamblea Legislativa, y nosotros creemos que va a haber la altura, va a haber la predisposición, va a haber la solvencia de los nuevos asambleístas, por lo menos de la Alianza Libre, de poder justamente llegar hasta los 2/3 de votación para cualquiera de estos temas de aquí en adelante, porque lo que nos caracteriza justamente es el diálogo. Es por eso que nosotros también hemos ofrecido la presidencia de la Cámara Alta y de la Cámara Baja al PDC a cambio de nada, ¿no es cierto?, como Alianza Libre, para facilitarle la agenda a el presidente en lo que vea conveniente que debe ser las reformas estructurales que debe encarar nuestro país, y vamos a ser oposición patriótica, constructiva y obviamente también de iniciativa, ¿no es cierto? Y en ese marco, en ese entendido, también esperamos pues que la bancada mayoritaria del PDC pueda abrir las puertas, obviamente, a la segunda bancada mayoritaria de Libre para poder generar los 2/3 de una manera más frecuente durante todo este tiempo. Vamos a conocer también el criterio de la senadora electa por la Alianza Unidad, Soledad Chapetón. Muy buenas noches, senadora. A ver, ¿ha habido mala fe en todo esto? Es decir, o un deseo simple de poder complicar la nueva gestión. Gracias primero, Miriam, por la oportunidad. Un saludo a todos sus compañeros y a través de ustedes a la población que sigue esta entrevista. Siempre agradecida, con mucha fe, con mucha fuerza, con mucha expectativa, por supuesto, y con una firme decisión de poder ser un aporte dentro de este escenario de un equipo, de un nuevo equipo que ha sido elegido de manera democrática, con una bancada mayoritaria, porque han sido los masistas los que han apoyado, han aprobado en realidad esta modificación o esta reposición, como quieran llamarle. Lo haga pues cuando ya no la va a utilizar, ¿no? Entonces puede haber un doble interés, un interés probablemente de perjudicar, un interés de poner piedras en el camino. Creo que es importante indicar de que Alianza Unidad siempre ha estado con la decisión de poder reponer los 2/3, pero no de esa forma, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando hablan de la modificación de los 2/3 para tratos de comisiones especiales, sí. Si hubiera habido esta figura, nunca se hubiera instalado la comisión de investigación de esta empresa intermediadora para la compra del combustible en el país, una comisión que más bien ha concluido con su trabajo y ha destapado una olla de grillos que sin duda va a ser una tarea también que va a concluir con una investigación y con lo que corresponde en adelante, siempre precautelando los recursos de todos los bolivianos. Entonces, por ejemplo, no es para nosotros un tema que debería de modificarse, una simple mayoría era suficiente. Hay otros puntos que por supuesto se tendría que tomar en cuenta para el cumplimiento de los 2/3, pero no en la forma en la que lo han hecho, ¿no? De manera apresurada, abrupta y sospechosa a nuestro criterio. Creemos nosotros de que ahora tenemos pues otro trabajo más que hacer. Vamos a tener que hacer una modificación integral del reglamento, así nosotros lo asumimos. Hay compañeros también que han estado en ejercicio de función y saben bien de que no es darle mayor burocracia al trabajo, mucho más ahora que necesitamos dar fluidez, seriedad, dar respuestas rápidas a la población. Creo que el respeto de mayorías y minorías tiene que ser fundamental, pero creo que también estamos en un nuevo siglo, en un nuevo escenario. No hay un partido hegemónico en la Asamblea. Y creo que hoy día ninguno de nosotros podría autodefinirse como opositor. Hoy día todos debemos trabajar con una posición democrática, propositiva. Debemos, por supuesto, recuperar las características del debate, del consenso y de las soluciones para el país. Bueno, hay mucho trabajo todavía que hacer y entendemos perfectamente de que no se ha modificado el reglamento de la Cámara de Senadores, pero por supuesto que el equipo de Alianza de Unidad está también con el equipo de coordinación con los diputados. Entonces, esa sería una primera apreciación. Por supuesto, vamos a analizar a detalle cada uno de los artículos y, bueno, también tenemos una propuesta para hacer esa modificación integral que le menciono. Bueno, muchísimas gracias, senadora Chapetón. Gracias también al diputado Ormachea, lo mismo al analista Erika Brockman por haber sido nuestros invitados esta noche, porque seguramente vamos a seguir hablando de esta temática en los siguientes días.
Bueno, más adelante aquí en vivo estaremos hablando del otro lado de la medalla, la festividad de Todos los Santos. Sí, señores, con todas las tradiciones, todo lo que pasa cerca de los parqueos tarifados, porque ayer les habíamos informado de que la Sala Cuarta Constitucional de La Paz había determinado suspender este proyecto y evidentemente con eso venía la suspensión también del pago del peaje. Pero estamos con el coronel Eric Millares, secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, para poder hablar con relación a esta temática. ¿Ha continuado el cobro? Sí, buenas Bienvenido. noches. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia y a ustedes. La verdad que sí. Sin embargo, esta resolución no dice que debemos tener un reglamento específico. Entonces, se está trabajando en aquello y se va a emitir el reglamento, con lo cual las autorizaciones siguen vigentes. O sea, mientras se elabore ese reglamento, el parqueo continúa, el parqueo tarifado. Claro, o sea, en realidad lo que tenemos que hacer es regular la reglamentación, ¿no? Hacerle una reglamentación que se está trabajando en aquello. ¿Cuánto tiempo tardaría más o menos? Nosotros en una semana ya vamos a tener toda la reglamentación aprobada porque sí, es parte de la atribución de la Secretaría de Movilidad. Entonces se está trabajando en este aspecto. Ahora, al ser una sala constitucional la que ha determinado que se suspende este proyecto, ¿no debería haberse suspendido de inmediato también el cobro? En realidad las empresas, de hecho, por temor a sufrir alguna sanción, entonces lógicamente ya no están cobrando, ¿no? Simplemente los parqueos siguen ahí y no se está haciendo el cobro. Sin embargo, una vez que tengamos la reglamentación, esto va a ser nuevamente aspectivos como ladrones y que somos un grupo de Al Capone, algo así. Entonces, y eso es por el cobro del parqueo tarifado. No, entonces no creo que corresponda, ¿no?, a hacer este tipo de acusaciones y mucho más si hablamos de hacer una campaña o estar en la posibilidad de intervenir en las elecciones municipales. Entonces, para esto, y si decimos que nos interesa la paz, debería haberse percibido los recursos que genera el teleférico, por ejemplo, que deberían beneficiar a La Paz, ya que los potenciales usuarios son de La Paz y del Alto, claro, ¿no? Entonces, deberíamos hablar de esto. Y si hablamos de eficiencia del transporte, también deberíamos analizar qué es lo que sucede con el teleférico blanco o con el teleférico café, ¿no? Son cosas que también hay que evaluarlas, ¿no? Bueno, le agradezco mucho por haber venido. Por lo menos usted está dando ya la palabra con relación a lo que ha escuchado y veremos también qué repercusiones hay al respecto. Coronel, gracias. No, muchas gracias a ustedes y siempre queremos la paz en paz. Muy bien. Y vamos a estar atentos a ver cuándo sale la reglamentación. Entre tanto, como ha dicho la autoridad municipal, no se está realizando los cobros del parqueo en las zonas tarifadas. Continuamos con un poco de música, ¿no? Guaguas, necesito, aquí tengo una cara de Frida, pero ustedes pueden ver la cantidad de figuras que tenemos, hombres, mujeres, niños, hasta animalitos, por lo que yo estoy viendo. ¿Tú estás agarrando un varón? Sí, sí, y varón. Conversaba un poquito con Karen, sí, que es la artesana, enseguida vamos a conversar con ellos del proceso que significa cada caretita, Miriam, claro, es una locura, es mucho talento y mucha paciencia, por supuesto. Y vamos a conocer algunos de los aspectos detrás de las tradiciones, principalmente relacionadas a las masitas, ¿no? Exacto. Estamos para empezar con el doctor Yosmani Rojas. ¿Estoy hablando bien, doctor? Doctor, bienvenido. Es historiador y es tremendo historiador para que ustedes puedan más o menos entender cómo empiezan estas tradiciones en nuestro país. Y también con Karen Morales Canaza, que es artesana. Enseguida contigo, mi querida Karen, por favor. ¿Cuándo comienza esto? Antes de que lleguen los españoles. Bueno, muy buenas noches, agradecer por Bienvenido. La invitación. Debemos tomar en cuenta que existe un proceso en el cual se ha ido, ¿no?, dando una mezcla y hay veces también transita entre aspectos cotidianos. Por ejemplo, actualmente el Museo Policial, que se encuentra en la Academia Nacional de Policías, tiene lo que son los rostros y rastros del crimen. Sí. Y tiene una muestra de caretas que se les sacaba a los criminales del siglo XIX y XX.
¿A dónde apunto, no? Que la percepción de muertos, la percepción de recordar a los muertos estaba en relación a las máscaras mortuarias, ¿no? Ay, En el siglo XIX sí. y siglo XX. Incluso se tiene la máscara mortuaria del Sambo Salvito, ¿no? Que está ahí en el Museo Policial. Entonces, el Petas, que es uno de los últimos criminales, ¿no? Populares, también su máscara mortuaria está allá. Entonces, ¿a dónde apunto con esto? Que esto en el siglo XIX y el siglo XX, la elaboración de mascarillas era más una cuestión, digamos, criminal, ¿no? De estudio, ¿no? Eso hay que entenderlo no como criminal malo, sino de estudio criminológico, ¿no? Pero es durante la década del 40 que esto empieza a transitar dentro de las tradiciones de la población y se va dando dentro de lo que es la percepción gastronómica y sobre todo las masitas, ¿no? Si tomamos en cuenta, las caretas están representando seres que ya no están con nosotros, pero que van a retornar, ¿no? Y esto ha ido llevando a que originalmente se haga una interpretación, una representación con la misma masa, ¿no? Dentro de lo que es la famosa Tantahuahua o alguna representación de masa. Pero es a partir de la década del 60 y 70 donde se va a ir profundizando mucho más al presente, y lo que podemos ver en el ingenio, ¿no? de nuestros artesanos es que tenemos una representación de diferentes características de nuestros seres queridos, ¿no? que tenemos a lo largo de nuestro territorio y incluso en el mundo, ¿no? Por supuesto, y dijo la palabra clave el doctor, el ingenio. Y aumentamos la creatividad y, como decía al principio, la paciencia, porque Karen Morales, artesana, nos acompaña. Karen, me comentabas un poco del proceso para una simplemente de estas caretitas y que dura incluso hasta un mes, ¿no? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y por darme este espacio. Y sí, es morosito, pero es algo que disfruto mucho, es una herencia familiar. Porque no es que usas un molde para todas las caretitas y le pintas simplemente rasgos diferentes, no. Un molde para cada una de las caretitas. ¿Y te han traído, por ejemplo, alguna vez una fotografía de mi ser querido, que quisiera una caretita? Sí. Hubo casos que sí me quisieran hacer pedido y me decían, ¿me entrega para mañana o pasado? Uy, no. Yo quisiera, ¿no? Pero no es así, el proceso es moroso. ¿Cuánto tiempo? Porque mínimo yo les digo un mes, porque no solo es un pedido, son varios. Entonces, el tiempo de secado, porque tengo que tallar, luego tiene que secar eso, tengo que sacar el molde tiene que secar, hay que barnizar, y entonces todo ese proceso lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo antes comienzas a trabajar en estas mascaritas para la fiesta de Todos Santos? Como hacemos, como puede ver, variedad, empezamos más que todo por mayo. ¿Cuánto tiempo antes? Sí, es bastante tiempo. Entonces ya para octubre ya tenemos que tener listo para entrega inmediata, ya que repartimos por mayor. Esos que trabajan desde mayo ya son algunos moldes un poco generales, ¿no? Generales. Mayores, los más mujeres, tradicionales. Niños. Claro. Y ya los pedidos tienen que ser con por lo menos un mes de anticipación a la festividad, ¿no? Wow. Doctor, a ver, ¿y esto del preparado de las masitas se hacía antes? ¿Desde cuándo ha comenzado? Bueno, debemos tomar en cuenta que en los diferentes recetarios, ¿no? que se tienen sobre la comida virreinal no existe, ¿no? El bizcocho sí está, el buñuelo sí está, pero así bizcocho, buñuelo, las masitas no. Las que ahora tenemos no. Es en el siglo XX y en las revisiones hemerotecas se puede encontrar que algunas celebraciones asociadas, sobre todo a la fiesta de Alacita, nos reflejan alguna que otra presentación de estas masas, ¿no? Pero ya es a partir de la década del 50, sobre todo con el MNR, ¿no? Con la llegada del nacionalismo revolucionario, con la percepción de reconocer lo que es lo folclórico, lo tradicional, lo propio, que se le va a empezar a dar mucho protagonismo, ¿no? E incluso en la misma mesa hoy por hoy que tenemos de Todos Santos es década del 50, década del 60, ¿no? Yeah. Recién ahí vamos a empezar a tener un reconocimiento y una formalización por parte de la población. Ahora bien, si vemos en el siglo XXI ha seguido transformándose, ¿no? Incorporando muchos elementos. Y acá, por ejemplo, esto, ¿no? que llama la atención es el tema de las mascotas, ¿no? Si tomamos en cuenta en el siglo XX, en las mesas no existen las mascotas, ¿no? Es más, incluso el 27 de octubre se les relaciona con las mascotas, ¿no? Que retornan, que están entre nosotros, aquellos que se fueron. Entonces vamos a encontrar en esta mesa y en la mesa del año pasado incluso las mascotas, ¿no? Perritos, gatitos, loritos, incluso pericos, que traen, ¿no? Lo que viene a ser este recuerdo de las personas, y ahí también vamos a encontrar los alimentos que nuestros seres queridos han tenido. Entonces las masitas van a cobrar un papel importante dentro de lo que es esta comparación con la fe católica, ¿no? En relación a la hostia, por ejemplo, en relación al Corpus Christi, y la mesa tiene esos elementos, ¿no? Y es una fusión interesante que se va a ir dando, ¿no? Constantemente al presente. Ahora, en el campo, doctor, también hay una connotación un poco más enfocada a lo agrícola, ¿no?
estas fechas de Todos Santos y la festividad como tal. Claro, si tomamos en cuenta, en este caso, los gráficos de Felipe Guamán Ayala de Poma, la idea de octubre y de noviembre se asocia a lo que es a la tierra, ¿no? La cosecha como tal, e incluso esto de renovar se vinculó a esto del tema de Pachamama, ¿no? Incluso el término Pachamama también no es antiguo, es del siglo XX, pero la percepción de la tierra se asociaba a octubre y noviembre, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es esta renovación, ¿no? Tenemos un gráfico en la costa del Pacífico de las civilizaciones como Moche y Mochica, donde tenemos la muerte, ¿no? Como el componente de bonificar el suelo, aunque claro, la representación que se hace en las vasijas es un poco pecaminoso, pongámosle, ¿no? Porque vamos a encontrar un muerto enterrado que se está autosatisfaciendo sexualmente y está brotando su líquido, ¿no? Y en la gráfica de la cerámica vamos a encontrar esto, ¿no? Como este muerto aún puede dar vida a partir de esto, ¿no? Y esta representación entonces de la tierra, de la muerte, de la vida va a estar constantemente fluyendo, ¿no? Y acá como anillo al dedo va a entrar esta celebración que es católica, ¿no? De todos los santos. Incluso se menciona que esto de sacar a los muertos era de la élite, ¿no? No es del resto de la población, es solo la élite. ¿Era de la élite? Solo la élite, ¿no? Uno dice, pero es que podemos encontrar las chuipas, los chuiperíos, ¿no? Si revisamos bien la característica y las toponimias, no son del resto de la población, son de caciques y curacas, ¿no? Los cuales eran, en pocas palabras, los mandones de la zona, pero el resto de la población los enterraba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar? Al líder, ¿no? Entonces, ahora tenemos una celebración para todos, ¿no? Donde podemos recordar a nuestros seres queridos que hoy por hoy retornan y están con nosotros. ¿Cómo era antes de que lleguen los españoles? ¿Había preparación de mesas, de tumbas? Esos mastacus que se le llama también en otra región. Claro, los cochabambinos han convertido el mastaco en una tradición regional, ¿no? Igual que los potosinos con el tumbear, ¿no? De ir casa por casa rezando y recibiendo, e incluso ¿Y desde cuándo eso? Esto es reciente, del siglo XX. Es reciente. Es reciente. ¿Y antes cómo se hacía, antes de la llegada de los españoles? Bueno, de hecho, lo que se tiene con las crónicas, sobre todo, y con algunas representaciones, es que esto no era un recuerdo de muertos, sino de líderes, sobre todo, ¿no? De los caciques curacas. Por eso tenemos en la crónica que se sacaba la chuipa de Huayna Cápac, incluso, ¿no? Pero no había una representación al antepasado del resto de la población. Entonces era más elitista, pero hoy por hoy esta celebración ya es popular, ¿no? Todos podemos participar, nuestros seres queridos, las mascotas que se fueron, ¿no? Las cuales forman parte hoy por hoy de esta generación que es mucho más sensible, ¿no? En cuanto a las mascotas y en cuanto a nuestros otros seres queridos. Y algo que se practica es el tema de las almas olvidadas, de igual manera, ¿no? Y las mascarillas nos pueden mostrar esto, ¿no? Colocamos antahuabas con diferentes rostros que también van a representar estas almas que han sido olvidados. Yo recuerdo, ¿no? Dentro de las tradiciones potosinas que incluso se coloca el responso donde tienes que colocar NN, ¿no? Que significa cualquier alma venga, ¿no? Participe dentro de la cena. Entonces, algo interesante, ¿no? Que se ha ido, en este caso, transformando en Bolivia, ¿no? Bueno, y ya para terminar, Karen, imaginamos que mucha gente está queriendo tener parte de tu trabajo en su mesa, el tiempo ya no da, pero por lo menos buscar algo que les guste. ¿Estás en redes sociales o cómo se te puede encontrar? Solo estoy por Marketplace, ¿Ya? así que podrían hablarme al WhatsApp al 6582-6466. Ahí ya tengo todo listo, me pueden hacer cualquier pedido. Perfecto, de todas maneras están listos todos los diseños para esta festividad y ya para más adelante se puede ver un diseño en particular. Gracias, doctor, gracias, Karen, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a cambiar de temática porque hoy se ha inaugurado el FIPAS, señores, sí, la Feria Internacional de la Paz, la FIPAS en este caso, ¿no es cierto? Donato, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo está aquello? Muchas gracias, compañeros. Sí, estamos nosotros en la FIPAS, la Feria Internacional de la Paz. Vamos a mostrarles muchas cosas. Hay un Mickey Mouse que nos va a dar acá la bienvenida, muy alegre porque forma parte justamente de las agencias, las empresas que están acá, que hay agencias de turismo, hay empresas, hay también herramientas para las personas trabajadoras, para la gente que va. Muy buenas noches. ¿Qué se ofrecen desde acá, desde el stand? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la entrevista. Nosotros somos la empresa Tres Martirios, somos una importadora. Bien. Tenemos variedad de máquinas de construcción, tenemos para lo que es lavado de autos y variedad de cosas, ¿no? Como pueden observar, tenemos soldadoras, tenemos cultivadores. Prácticamente de todos, variedad de herramientas de todo se tiene. ¿Qué es esto?
Esta es ahí una motobomba de alta presión, prácticamente, lo usa prácticamente para minería, prácticamente. ¿Para esto, la minería? Sí, para impulsar el agua. Entonces, esta es una fumigadora, ¿no? Tenemos maquinaria para toda clase de rubro, desde lo que sería emprendimientos pequeños como puede ser una panadería, amasadora, lo que sería para peladoras de café, hasta para el área para obras de construcción. Para la casa también. Para la casa también, aspiradoras, planchas a vapor, hidrolavadoras, para todo. Se encuentra de todo. Es por lo menos cuánto se tiene acá en la... ¿qué número de stand estamos? 86, 87. En el 86, en el 87. Se tiene prácticamente todo. ¿Emprendimientos propios también, señorita? No, todos de la empresa, ambas empresas son juntas. Hay sombreros muy diferentes, todo. Para niños, para adultos, en paño, para sombreros de chelita también tenemos de todo. De todo un poco se encuentra acá en la feria. A quienes gustan, estamos, hoy se ha inaugurado la Feria Internacional de la Paz. Hay una oferta bastante grande, así como hemos visto herramientas, hemos visto ropa. También se ve agencias de turismo, hay ropa por un lado, se encuentra... ¿Aquí qué encontramos? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la FIPAS. Les cuento que estamos con Gatos y Gatos, es una marca brasilera. Estamos vendiendo vestidos casuales, también tenemos blusas y estamos con el 77% de descuento. Así que vengan, anímense a comprar las hermosas blusas de súper calidad. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Es cuando se tiene acá ropa de todo tipo. Hay también turismo. ¿Ustedes a dónde nos están mandando? Nosotros estamos haciendo la invitación para que toda Bolivia conozca lo que es el destino Arica y Parinacota. Para conocer el mar prácticamente, ¿no? Exactamente, nosotros estamos a 35 minutos de las playas. También pueden ir por vía terrestre. Tenemos ahí 3 playas que ustedes los bolivianos se van a quedar enamorados. Y aparte de eso tenemos los deportes extremos, surf, kayak, tenemos parapente, tenemos un montón de cosas que podemos ofrecer acá para toda Bolivia. Excelente, es lo que se ofrece, es lo que se encuentra acá en la Feria Internacional de la Paz. Turismo, ropa, herramientas, se encuentra de todo. Vengan a visitar acá la Feria Internacional de la Paz, un excelente destino para poder por lo menos pasar un buen fin. Este ya es viernes, nos queda un fin de semana largo, la invitación está abierta. Si no hay mayores consultas, compañeros de estudio, retorno con ustedes. Más bien, gracias, querido Donato, nos has dado un pantallazo de lo que nosotros deberíamos ir a ver en la FIPA. Nueva entrevista con Freddy Valle a través de la mesa de los HDP. ¿Sabe qué? Habló acerca de por qué se metió en la campaña política del reciente proceso electoral. Escuche lo que dijo. Les ofrecí mi ayuda a todos los candidatos opositores al movimiento al socialismo. Muy orgulloso porque, a ver, te lo voy a contar así sin pelos en la lengua. Yo estaba por salir de la universidad el año 2007, 2006 comienza todo lo que hemos vivido, todos lo sabemos. Entonces yo viví en carne propia toda mi etapa profesional en estos 20 años. Ya. Y vi cómo todo se volvía cada vez peor, más difícil. Ya no importaba la profesión, ya no importaba siquiera hablar bien. Cuando yo comenzaba en los medios de comunicación y veía gente que ganaba mucha plata y a mí el gobierno no me daba nada. ¿No? O sea, yo mandaba mi propuesta y nunca recibía nada. Veía cómo nada funcionaba y todo iba cayendo, la publicidad también. ¿Y todo esto te llevó a qué? Me llevó a entender que esta vez tenía que de alguna manera apoyar a algo. Bueno, ya lo sabes, en todas nuestras redes sociales. A ver, señores, vámonos a una pausa porque en breve tenemos artistas de primer nivel justamente en la noche de Aquí en Vivo. Cada ocasión especial merece un traje Almanza con diseños modernos, cortes impecables y telas frescas. Nuestros trajes te ofrecen la elegancia y el estilo que te hacen destacar en cualquier evento. Almanza, viste de confianza, viste de distinción, disponible en todas sus sucursales a nivel nacional. Es momento de conocer cómo ha quedado nuestro sondeo. Si tuvieras que elegir una de estas fechas para celebrar, ¿cuál sería? Halloween era el like y Todos Santos la carita de sorpresa. ¿Cuáles serán los resultados? Vamos a verlos. 21% Halloween,
y 79% la carita de sorpresa. Ganó, por supuesto, la festividad de Todos Santos. Miriam, tenemos que despedirnos. Tenemos que irnos y nos despedimos con Tufi. Sí, exacto. Tufi, vámonos. Bueno, y vamos llegando al final del programa. Ha sido un gusto enorme. Nos vamos a descansar. Se viene un feriado el día lunes y sobre todo para recordar a nuestros difuntos, nuestras almas. Un abrazo grande, Gerardo, Miriam. Hasta mañana. Abrazo a todo el país. Que te vaya bien. Pero nosotros seguiremos trabajando el lunes, ¿ah? Sí, por supuesto. Pero todavía falta el viernes. Exacto. Mañana tempranito, 6.